Aquellos en el poder necesitan que las personas estén afligidas por la tristeza. Esta frase captura perfectamente el pensamiento de Baruch Spinoza, uno de los más grandes exponentes del racionalismo del siglo XVII, un filósofo que deconstruyó la realidad pieza por pieza, revelando sus mecanismos ocultos. Una de sus ideas es que el miedo, la ansiedad y el dolor no son meras experiencias individuales, sino herramientas que siempre se han utilizado para mantener el control. Cuando las personas tienen miedo, se vuelven más sumisas. Cuando están agobiadas por el sufrimiento, se hace más difícil ver alternativas. Pero si el poder depende de la tristeza, entonces liberarse de ella se convierte en el acto más revolucionario posible. Y sin embargo, muchas personas viven atrapadas en una ilusión. Creen que el miedo es una respuesta inevitable a los eventos de la vida y que el sufrimiento es una condición ineludible. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el miedo no fuera real, sino simplemente un reflejo de pensamientos distorsionados? Spinoza desmanteló esta noción hace siglos, ofreciendo una perspectiva capaz de aliviar el peso de la ansiedad y transformar la forma en que se aborda la vida. En este video, exploraremos sus enseñanzas sobre cómo vivir sin miedo, y descubriremos cómo esta perspectiva puede cambiar radicalmente la vida de cualquiera que la entienda. En el siglo XVII, Ámsterdam era una ciudad vibrante, un cruce de ideas, comercio y cultura. Pero para aquellos que desafiaban las creencias establecidas, podía convertirse en un lugar hostil. Baruch Spinoza nació en 1632 en una comunidad judía sefardí estrictamente gobernada por autoridades religiosas. Hijo de comerciantes que habían huido de la Inquisición, creció en un entorno donde el pensamiento crítico no era bien recibido. Desde una edad temprana, demostró una inteligencia extraordinaria y una curiosidad que lo llevó a cuestionar conceptos que otros aceptaban sin dudar. Para él, Dios no era una entidad separada que recompensa y castiga, sino la propia estructura del universo, un conjunto de leyes inmutables que rigen cada aspecto de la realidad. Sus ideas eran incómodas y un desafío al orden establecido, y cuando un pensamiento se vuelve demasiado peligroso, la reacción de las instituciones siempre es la misma: eliminarlo. La historia está llena de figuras que, al desafiar creencias dominantes, fueron silenciadas, aisladas o borradas. Spinoza no fue la excepción. Lo que le sucedió fue devastador, un golpe que lo separó de su familia, amigos y del mundo que conocía. No fue simplemente expulsado, fue condenado a la oblivión. A la edad de 23 años, el consejo gobernante de la comunidad judía sefardí en Ámsterdam se reunió para dictar una sentencia inapelable. La acusación era clara: se había atrevido a cuestionar las escrituras, negar a un Dios personal y promover ideas que amenazaban el equilibrio religioso y social de la comunidad. El veredicto fue final: nadie debía hablarle de nuevo, nadie podía ayudarlo y nadie debía siquiera mencionar su nombre. La maldición fue total, sin posibilidad de perdón. Que sea maldito de día y de noche, que su memoria desaparezca de la tierra. Para ellos, Spinoza dejó de existir. Sus antiguos amigos lo evitaron. Su familia lo renunció y cada puerta se cerró ante él. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, Spinoza utilizó la soledad para desarrollar una filosofía revolucionaria. Se sustentó como pulidor de lentes, mientras elaboraba un sistema de pensamiento destinado a cambiar para siempre la forma en que la humanidad entiende la realidad: la libertad de voluntad y la libertad interior. La sociedad creía en la libertad de voluntad, la idea de que cada individuo es el maestro de sus acciones, pero Spinoza dio la vuelta a esta noción, argumentando que las decisiones no son el producto de la libertad de voluntad, sino el resultado de una cadena de causas y efectos más allá del control de uno. Cada pensamiento, emoción o deseo no es aleatorio, sino determinado por factores internos y externos. Por esta razón, sufrir por lo que no se puede cambiar es completamente inútil.
Al aceptar que todo sigue un orden necesario, se hace posible liberarse de la ansiedad y el miedo. Las personas no sufren por los eventos en sí, sino por las expectativas que tienen sobre ellos. Aferrarse a una idea de cómo debería ser la vida crea frustración cuando la realidad toma un camino diferente. Spinoza explica que el secreto para vivir sin miedo es entender que la felicidad no radica en intentar controlar el universo, sino en aceptarlo. Si un evento ocurre, no es ni un castigo ni una injusticia, es simplemente el resultado de las leyes naturales en acción. Ahora, inspirándonos en sus enseñanzas, veremos cómo es posible identificar 3 procesos clave para gestionar el miedo y el sufrimiento con mayor claridad en la vida actual. El primer paso para liberarse del sufrimiento emocional es aprender a observar las emociones sin ser abrumado por ellas. El miedo, la ira y la tristeza no son fuerzas oscuras a las que hay que luchar, sino señales que hay que descifrar. Spinoza creía que las emociones no son enemigas, sino una parte esencial de la naturaleza humana, y entenderlas es el primer paso para no convertirse en su esclavo. Cuando surge una emoción negativa, la reacción instintiva suele ser impulsiva: huir, atacar o rumiar sin cesar. Sin embargo, pausar un momento y hacerse una simple pregunta puede cambiarlo todo. ¿Es este miedo real o es solo una creación de la mente? Muchos miedos surgen de suposiciones infundadas y predicciones catastróficas que nunca se cumplirán. ¿Cuántas veces la ansiedad por un examen, una entrevista de trabajo o una decisión importante resultó ser desproporcionada a la realidad? La mente tiende a amplificar las amenazas, creando escenarios de peor caso. Observar una emoción con desapego, sin juzgar ni reaccionar de inmediato, permite ponerla en perspectiva y enfrentarla con mayor claridad. El segundo paso es usar la razón para ver la realidad más claramente. Spinoza consideraba la razón como la herramienta más poderosa para liberarse de las decepciones de las emociones. Cuando se enfrenta a un evento negativo, el primer impulso suele ser personal y emocional. Una crítica puede sentirse como un ataque y un fracaso como una condena definitiva. Sin embargo, examinar la situación desde otra perspectiva puede cambiar completamente la percepción del problema. ¿Es esa crítica realmente un insulto o podría ser una oportunidad para mejorar? ¿Ese fracaso realmente marca el final de todo o podría representar un nuevo comienzo? Según Spinoza, el sufrimiento no proviene directamente de los eventos, sino del significado que se les atribuye. Cambiar de perspectiva no significa ignorar las dificultades, sino reducir su impacto emocional, evitando que cada obstáculo se convierta en un drama insuperable. El tercer paso es aceptar lo que no se puede cambiar. Gran parte del sufrimiento surge de resistir la realidad, de luchar contra lo inevitable. Spinoza enseñó que el universo sigue leyes precisas, independientes de la voluntad humana. Algunos eventos están simplemente más allá del control individual. Un vuelo cancelado, una oportunidad perdida, el final de una relación. En estas situaciones, es natural sentir ira o frustración, pero resistir lo que no se puede cambiar solo lleva a un mayor tormento. Aceptar no significa rendirse, sino detener el desperdicio de energía en una batalla perdida. En lugar de intentar doblar la realidad a los deseos propios, es más útil adaptarse y encontrar nuevas posibilidades dentro de las circunstancias presentes. Cuando uno deja de luchar contra lo inevitable, la mente se libera, haciendo espacio para nuevas perspectivas y soluciones que antes parecían invisibles. Aquellos que entienden estos principios ya no sufren por el pasado ni temen el futuro. El miedo no desaparece porque el mundo cambie, sino porque cambia la forma en que se percibe. La realidad es inmutable, pero interpretar la realidad está dentro del control de cada persona. El deseo es la esencia del hombre, escribió Spinoza, lo que significa que cada individuo está impulsado por fuerzas que no siempre se pueden controlar. Sin embargo,
Entender este mecanismo ofrece un camino hacia la liberación. Al final de su vida, Spinoza no tenía riqueza, poder ni reconocimiento, pero había encontrado algo mucho más valioso: una libertad interior inaccesible para aquellos esclavizados por sus emociones. Su filosofía ha perdurado a lo largo de los siglos, transformando la forma en que muchos abordan la existencia. Entender la realidad tal como es permite vivir con mayor serenidad, menos miedo y más claridad. Baruch Spinoza murió el 21 de febrero de 1677 en La Haya, Países Bajos, a la edad de 44 años, debido a una enfermedad pulmonar, probablemente tuberculosis, agravada por su trabajo como pulidor de lentes. Fue enterrado en una iglesia en la misma ciudad, pero en el siglo XVIII su tumba fue removida y sus restos esparcidos en el cementerio adyacente. Hoy, una placa conmemorativa fuera del edificio honra al filósofo. ¿Podría esta perspectiva ser la clave para acabar con el sufrimiento?